Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast. Yo soy Cande. Y yo soy Juan, y nosotros somos la Legión de Traductores y traducimos al mundo, clase por clase, Episodio por episodio. Hoy vamos a hablar sobre las dificultades y los problemas en la traducción según la experta Christine Nord. Pero ojo, no son lo mismo aunque suenen parecidos. También vamos a ver reflejados estos conceptos en la inteligencia artificial. Queremos captar los desafíos, las habilidades, todo lo que hay detrás de una buena traducción. ¿Pero quién es Nord? Bueno, para arrancar, Christine Nord, no sé si estoy pronunciando bien porque me parece que el nombre es alemán. No sé Alemana. si vos sabrás. Es una eminencia en la traductología. Lleva más de 40 años estudiando y desarrollando teorías. Christine, le vamos a decir, es una de las creadoras del enfoque funcionalista que básicamente nos dice que la traducción no es solo cambiar palabras, sino cumplir una función y adaptarse al contexto. Se entiende además su enfoque por ser una filóloga. ¿Qué es la filología? Yo lo tuve que buscar también porque la primera vez que la busqué a ella en internet me aparecía y la filología es la ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de textos escritos. Analizando esto que podemos trazar el origen de su enfoque funcionalista por venir de una familia políglota también. Estar en contacto con tantos idiomas a tan temprana edad y asimismo tener una madre traductora de inglés e italiano le despertó el querer entender la función y el contexto de, valga la redundancia, un texto. Qué lindo nacer en un ambiente así, con lo que a mí me gustan los idiomas, nacer en una familia políglota y que tu mamá también sea traductora debe ser buenísimo. Es muy nutritivo. Debe ser por esto que ella es una experta. Y bueno, esta Christine hace una clara distinción entre lo que son las dificultades y los problemas en traducción, que son dos cosas distintas, pero que al final son relacionadas. Suena bastante parecido categorizar en dificultad y problema. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si querés, comenzamos por partes, diría Jack el Destripador. Vamos a comenzar con las dificultades, que son consideradas subjetivas e individuales, propias de cada traductor, y se superan a medida que se adquiere experiencia y herramientas. Mientras que los problemas, por otro lado, son aspectos intersubjetivos, comunes a la práctica traductora, y su resolución forma parte de la competencia profesional mediante la aplicación de procedimientos específicos. O sea que enfocándonos en la dificultad por ahora, diríamos que es como un obstáculo personal que tenés que superar con entrenamiento y experiencia. Claro, exactamente. Vamos a considerar como que las dificultades son una oportunidad para aprender siempre. Por eso mismo hay que prestar mucha atención durante nuestro proceso formativo, como por ejemplo ahora, para ser competentes en un mercado que incorpora cada día más y más las inteligencias artificiales, como vimos hace unos episodios atrás. Tal cual. Yo reconozco en mí bastantes dificultades al día de hoy. Tengo el impulso de poner un punto al final de los títulos o subtítulos. Todavía no domino del todo la investigación que conlleva una traducción de calidad y hasta hace poco me confundían algunas normas de puntuación que difieren entre el español y el inglés. Por ejemplo, el dash en inglés, que puede ir separado de los enunciados, pero también separado del resto del texto, como que queden en el medio. Mientras que en el español no, la raya tiene que ir sí o sí pegada al enunciado y sí o sí se tiene que cerrar. Claro, para algunas de estas dificultades, como me estás contando, me hace acordar a lo que dijo la profesora la clase pasada, que esto va a venir súper bien ponerse una notita como un post-it al lado del monitor y vos te anotas, no poner punto en los títulos. La dash se usa para esto y así te va quedando. Se va a convertir en nuestra fortaleza el día de mañana, de tanto repetir el error. Pero no todas son pálidas. También identificando que voy incorporando algunas cositas que antes no tenía. Por ejemplo, ya tengo incorporado el uso de los diccionarios monolingüe y estoy puliendo un poco mejor la transferencia de un idioma al otro sin caer en el calco. Al menos por mi parte es eso.
Está bueno eso, ya que estamos sacando los trapitos al sol de alguna manera, yo también te voy a comentar cuáles son una de mis dificultades, porque aunque no lo creas, sí tengo. ¿Cuál? Soy un ¡No! ser humano. Bueno, por ejemplo, a mí me cuesta mucho gestionarme el tiempo para traducir. Y eso que, aunque recién esté empezando, me trabo mucho tal vez con una cosa específica de la traducción y me quedo y me hago la cabeza al respecto. Y bueno, y así cuando quiero acordar se me pasa una hora buscando si en el título lleva tal mayúscula, tal palabra o no. Pero bueno, estoy tratando de trabajar en eso también. Estoy tratando de hacerlo más general y luego volver a lo específico. Pero bueno, una cosa buena que puedo rescatar de todo este trabajo de investigación que hago siempre es que de alguna manera como que lo estoy adquiriendo a otros aspectos del día a día. Estas técnicas de búsqueda de información, cualquier duda que tengo, ya estoy en la RAE. Ya estoy en el foro de Fundeu o de ese tipo de cosas. Ya me instalé en el celular también, el diccionario de la RAE y el de Oxford. Ahora ando por la vida, si tengo alguna duda con alguna palabra, digo, a ver esta palabra, a ver si... Porque muchas veces en el uso cotidiano de las palabras incorporamos un lenguaje que lo aplicamos mal y se termina fosilizando en el habla del día a día, pero ahora ya tengo más esa inquietud que antes no, la tenía dormida, que era de, me parece que estoy usando esta palabra y no estoy tan segura de lo que significa. Así que ya a un clic de distancia lo tengo. Tal cual, o aunque sea una palabra común que use todos los días, de todas maneras yo la busco en la RAE. Bueno, después nos juntaremos en persona y nos pasaremos nuestros diccionarios, así bien nerd. Ahora bien, las dificultades pueden clasificarse en 4 grandes categorías según Nord. Tenemos las textuales, las de competencia, las profesionales y las técnicas. Exacto. Bueno, empecemos por las dificultades textuales. Son las que están relacionadas con el propio texto, ¿sí? Por ejemplo, la abundancia de terminología especializada, la complejidad sintáctica que tiene el texto, la presencia de elementos no verbales tal vez, o bueno, la mala redacción del original también puede ser. ¿En qué tipo de casos podemos ver estas dificultades? Bueno, estas dificultades abundan en los textos técnicos, con terminología médica, por ejemplo, muy específica, o en textos literarios también con más o menos estructuras poco convencionales, digamos. Entiendo. Se parecen a las dificultades de competencia, entonces, que derivan del nivel de formación y conocimientos del traductor, ya sea en idiomas, cultura, disciplina o tecnología. Claro. Sería como si yo, que no soy médica, intentara traducir un texto científico lleno de jerga. Mi falta de conocimiento sería una dificultad mía, sería propia. Claro, exacto. No necesitas ser médica igual, pero aunque sea una especialización en medicina, habría que tener. Y como un traductor que desconoce la cultura del texto de origen y no puede captar un modismo o una referencia cultural también puede ser. Por otro lado tenemos las dificultades profesionales. En estas ya están vinculadas a las condiciones y requisitos del encargo, como instrucciones poco claras cuando nos llega el texto, o cambios en las expectativas del cliente, puede ser, que nos estén cambiando de opinión y esto sí y esto no, y que haya un mal ida y vuelta. Claro, como recibir una solicitud con plazos muy ajustados o con directrices contradictorias. Claro, eso sí pasa siempre. Sí. Y por último tenemos a las dificultades técnicas. Estas las relaciona Nord con la gestión del tiempo y la disponibilidad o manejo de recursos y herramientas como los diccionarios, bases de datos terminológicas o el software CAT, tipo la traducción asistida por computadora. Y si quieren conocer más de las CAT, vuelvan a nuestros episodios anteriores. Ahí nosotros hablamos de eso en el podcast también. Sí. Y ahora yendo a los problemas. Bueno, ya hablamos de las dificultades, ahora los problemas. ¿Vos, Cande, te acordás cuáles son los problemas de traducción de los que habla Nord? No, te presté atención. Los problemas, según Nord, como dijimos anteriormente, son más generales y dependen de la competencia traductora. Dicho en otras palabras, en las habilidades que desarrollás como profesional. Son esos choques que aparecen en la traducción y hay que decidir cómo resolverlos. Exactamente, estos problemas también se distinguen en diferentes categorías, igual que las dificultades. Estos problemas también se dividen en 4. Están los problemas pragmáticos, problemas culturales, problemas lingüísticos y problemas extraordinarios. Nord afirma que los problemas pragmáticos surgen cuando el contexto cultural cambia, involucran la situación comunicativa y el contexto en el que se produce la traducción, considerando destinatarios y función del texto. ¿Tenés algún ejemplo de eso? Y, por ejemplo, adaptar un texto político.
para una audiencia que Bueno, no comparte los mismos referentes culturales o sociales. En clase vimos cómo el titular de un noticiero en Estados Unidos decía: el presidente llegó a tal lado, no me acuerdo. sí. Pero cuando se hace la traducción al español se puede malinterpretar si no aclaramos qué presidente. ¿Quién Claro, llegó? porque tal vez si lo estoy leyendo acá en Argentina y leo Ujú. el presidente, no voy a pensar en Donald Trump, claramente. No, no. Ah, ahí va, entiendo, entiendo. Ujú. Por otro lado, también tenemos, como dijimos antes, los problemas culturales. Estos problemas, Cande, aparecen con las diferencias entre sistemas culturales que requieren estrategias de adaptación o explicación. Como por ejemplo, nosotros tenemos en un texto que está escrito en español rioplatense y tenemos la palabra mate. Bueno, ¿cómo traducimos la palabra mate? Si va a, por ejemplo, con una audiencia estadounidense, ¿lo traducimos como mate? ¿Lo explicamos? ¿Lo traducimos como infusión, como bebida, como té? ¿Cómo lo hacemos? Ah, no sabes si poner una nota al pie o poner un Claro, paréntesis. Bueno, Nor tiene una opinión al respecto de eso, que leí en una entrevista de ella, que ella apunta más que l- la traducción sea un puente entre los idiomas de una forma fluida. Y justamente poner muchos pies de página o muchas aclaraciones puede entorpecer esa fluidez. claro. Pero esa es una opinión de Nor que, bueno, se la vamos a tomar porque es una eminencia en la especialidad. Después tenemos los problemas lingüísticos, que son cómo traducir el present perfect, por ejemplo, del inglés al español, que no siempre tiene una equivalencia directa. Mismo los gerundios mal usados en el español por querer calcar la función del ing. Claro, o Eh, sea, eso que en el presente perfecto en español apenas se usa. Lo mismo que cuando tenemos una estructura, por ejemplo, esto lo hablábamos la clase pasada, no sé si te acordás, la estructura de la voz pasiva, que en inglés se usa un montón, pero normalmente cuando traducimos al español tratamos de cambiarlo y utilizar como una voz más la voz activa, ¿no? activa, correcto, Claro, correcto. Y son problemas porque ya está en la decisión del traductor de, ok, no puedo traducirlo de esta manera. Tiene que tener una herramienta creativa el humano de decir, ¿de qué manera puedo reformular esto? claro, Ahora exacto. bien, los problemas extraordinarios, ¿cuáles son esos? Bueno, los problemas extraordinarios son los más creativos para mí, ¿no? Son los juegos de palabras, las metáforas, los neologismos. Por ejemplo, resolver la traducción de un acróstico, como vimos la clase pasada, ¿te acordás? Era SMART Goals, que estaba traducido como objetivos claves, o no me acuerdo si era así, pero era una traducción de un acróstico, una metáfora que carece de una equivalencia directa. En clase nuestra profe nos mostró más o menos cómo se resolvía este tipo de problemas. Correcto, del equipo Traductas. Y sí, nos mostró cómo no podían utilizar la palabra smart, entonces buscaron una equivalencia llevada al español usando las palabras que iban en cada letra y la cambiaron al español a clave. Tuvieron que Claro. tomarse unas libertades artísticas, pero al final del día se cumplió la función que tenía ese acróstico, que era el poder tener una herramienta de memoria para Exactamente. especificar cada objetivo. Ese ejemplo es el que me quería referir, lo dijiste perfecto, y la verdad que para hacer algo así se necesita primero mucho ingenio y otra vez volvemos a la palabra creativo porque necesitas tener una creatividad increíble como para hacer ese cambio. Che, y te hago una pregunta. ¿Cómo hacemos para no perdernos con estas dificultades o problemas? La clave está en la competencia traductora para mí, que es como tener un superpoder, digamos así, que mezcla tanto la subcompetencia bilingüe, son manejar los dos idiomas con todo lo que eso implica, la subcompetencia extralingüística, que también es saber la cultura, el tema, conocer a la sociedad, y luego también la subcompetencia instrumental, que es saber usar bien las herramientas, como son los diccionarios, las cat tools, el internet y bueno, los colegas de traducción también, que siempre les podés hacer una pregunta y te pueden salvar de una. Y ahora que lo mencionás también me hace acordar mucho la subcompetencia estratégica, que fue la dificultad que vos me habías mencionado antes de saber organizar los tiempos. Más si sos un freelancer y tenemos varios encargos a la vez, tenés que saber cuándo aceptar un encargo, cuándo rechazarlo, conocer tus propias limitaciones. Es importantísimo poder dominar esta subcompetencia. Y también estoy pensando en la subcompetencia psicofisiológica,
para tener un Ajá, diálogo más fluido con nuestros clientes o colegas cuando nos chocamos con un problema de traducción. Es saber exacto. hacer preguntas correctas, las mejores preguntas. Exactamente. Entonces, bueno, sí, son estas subcompetencias, como decíamos, las que nos van a ayudar a no perdernos tanto entre estas dos, ¿sí? Y si no las recuerdan bien, pueden de vuelta revisar nuestro primer episodio donde hablamos de las subcompetencias de la competencia traductora. Ahí está todo y todas estas subcompetencias están especificadas y ejemplificadas también, así que vayan a escucharlo, ¿sí? Pero bueno, Cande, hay que hablar ahora del elefante en la habitación, ¿no te parece? ¿Cuál es el Ah, elefante en la si no habitación? lo veo, no existe. Es la inteligencia artificial. Ay, ¿viste lo del intérprete de Google en tiempo real? Yo me asusté un poquitito cuando lo vi en Twitter. Sí, yo vi un recorte de una entrevista que le hicieron a Cecilia de la Vega, que es una profesora de traductología de la UNC, que es la Universidad Nacional de Córdoba. Ella afirma que es una herramienta más. Es potente y va a seguir desarrollándose como todo, pero de ninguna manera podría reemplazar al traductor humano. El ejemplo además que muestran de esta interpretación en vivo es que refleja cómo tiene que ser llano y sencillo el texto, incluso en los tiempos verbales, para lograr una traducción sin errores. De lo contrario, las traducciones van a tener que ser revisadas por una persona. Siempre hay incongruencias, problemas de sentido, sin mencionar la subjetividad del texto con los usos figurados de la lengua, las metáforas, el sentido que subyace al texto. Claro, se tiene que entender que la traba de la inteligencia artificial es que no entiende el texto, sino que solamente lo procesa. Lo único que puede hacer esta inteligencia para trabajar estas dificultades es tener un revisor humano sí o sí para que corrija o hasta que reescriba lo que sería un primer borrador de una traducción. Carece de esta competencia traductora. ¿Qué es lo que dice Nord al respecto? Bueno, lo que dice Nord es que los sistemas informáticos, como las memorias de traducción, traducen segmentos. Pero un texto funciona globalmente, no consiste solo en una serie de segmentos. Igualmente, por mucho que hagas posedición, no resultará en un buen texto. También encontramos una publicación de Courtney McKay en American Translators Association del año pasado. Ella es una traductora e intérprete de francés-inglés y también reconoce la utilidad de la inteligencia artificial. Por ejemplo, un traductor que escribe rápido puede como mucho tipear 3.000 palabras por día. Claro, y la inteligencia artificial puede hacer eso en 5 minutos, mientras en lo que te demoras, por ejemplo, haciéndote un café. Entonces la pregunta que ella hace ¿es esta herramienta la que necesito para hacer este trabajo en particular? Mucho tipo de entregas, de encargos, de marketing, por ejemplo, cuando tu negocio quiere provocar una emoción específica en el lector para persuadirlo, convencerlo, o incluso cuando la reputación de la empresa o los riesgos legales están en juego, siempre se va a elegir un traductor humano especializado. Exactamente. Para una buena traducción, para mí siempre se requiere un traductor humano de por medio. Bueno, ahora que lo mencionaste, estuve buscando más información acerca de esta traductora, Corinne McKay. Bueno, encontré un ejemplo que justo ella cuenta sobre una situación en particular que vivió en la que, bueno, una inteligencia artificial no se hubiera dado cuenta de una problemática que tuvo. A ver, contanos. Bueno, básicamente, ella cuenta que uno de sus clientes universitarios en Francia tiene un programas internacionales que son en inglés, ¿no? Y en los que aceptan estudiantes que no hablan nada de francés. Corinne en ese momento le preguntó a sus clientes si habían pensado en ofrecer algún tipo de servicio o programa para los padres de los estudiantes internacionales. Porque bueno, normalmente las relaciones con los padres prácticamente no existen en el sistema universitario de Francia. Y creo que cuando les dijo eso, ella les planteó eso, pensaron que le estaban tomando el pelo, que le estaban haciendo una broma. Pero bueno, en ese momento ella les contó que ellas tienen hijas en la universidad y que bueno, que en Estados Unidos suelen organizar eventos de bienvenida para padres, un fin de semana familiar, un grupo de Facebook, se comparten noticias. Entonces bueno, esta universidad francesa, que es una institución privada de alto costo, les dijo que muchos padres estadounidenses que financian la educación de sus hijos van a buscar este tipo de cosas en la educación. Este, por ejemplo, es un problema que la inteligencia artificial nunca lo hubiera sabido o no lo hubiera podido solucionar o no te llamaría la atención de alguna manera, ¿no?
te hace pensar si la inteligencia artificial tiene una dificultad quizás. Voy a decir que está en un proceso educativo todavía. Avanzó bastante en esto. Si volvemos al capítulo 2 del podcast, avanzó bastante desde 1950 la inteligencia artificial y va creciendo exponencialmente cada vez a pasos más agigantados. Pero todavía le cuesta descifrar cómo resolver esas dificultades o problemas sin la intervención de un humano. Entonces, exactamente. Todavía no nos han vencido. Por más eficiente que parezca de momentos, y tal y como dice Nord, siempre va a hacer falta traductores humanos. Eso seguro. Por ejemplo, vos le preguntás a un traductor que tiene una experiencia de, no sé, hace 60 años atrás, por ejemplo, y ellos te van a decir que en su momento pensaban que las herramientas de traducción automática les iban a robar el trabajo, o las CapTools le iban a robar el trabajo, y acá los tenés. Y lo mismo con esto. Estas son nuestras nuevas herramientas que vamos a tener que aprender a usar. Enos, aquí. Bueno, Juan, me parece que aprendimos un montón y también nos reímos un poco. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? Me gustaría decir que, desde mi perspectiva, traducir es más que cambiar palabras. Traducir es entender, decidir y a veces ser un poco también detective y artista a su vez. Y que las dificultades y los problemas, aunque son molestos, son partes del juego y nos hacen mejores traductores, eso sí. Perfecto. Muchas gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Somos La Legión de Traductores, un podcast donde las clases de traducción cobran voz. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.